Damos inicio a esta entrevista. Tiene usted hasta 10 minutos para dar su exposición. Que una de las acciones que se debe implementar desde el Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal es instalar en los ciudadanos que el acceso a la información es una herramienta fundamental para la exigibilidad de otros derechos. Es, me parece, la primera línea de fortalecimiento del derecho al acceso a la información pública. Un segundo reto es la redefinición en la concepción de sujetos o entes obligados y la protección de datos personales. Los entes o sujetos obligados, por definición, son todos aquellos que reciben recursos públicos. Sin embargo, me parece que hay entes que no reciben recursos públicos, pero que por su función y presencia social, sus acciones y la información que generan caen en el ámbito de lo público. Son de interés para la ciudadanía y en algunos casos constituyen elementos de gobernabilidad. Por supuesto que se requieren mecanismos mucho más flexibles de los que, dicho sea de paso, se han creado para evaluar la información pública de los entes obligados, que además habría que decirlo, son verdaderas joyas de cálculo matemático y en la creación de indicadores de gestión. También es necesario remarcar que aun cuando existen criterios y metodologías para la información pública en estos entes obligados, no se ha alcanzado con precisión, claridad y transparencia conocer el destino de los recursos públicos vinculados con programas y metas. Es decir, aún no tenemos mecanismos para que el acceso a la información pública transparente el ejercicio presupuestal y a través de la evaluación de resultados o de cualquier otro método de evaluación se establezca una verdadera rendición de cuentas. Me parece que la tutela de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin duda son un avance importante en la materia. Sin embargo, también me parece que existen una serie de adecuaciones que en un contexto social cambiante como en el que vivimos se demanda. Y menciono solo algunas cuestiones que me parece importante revisar tanto en el marco normativo como en la acción del Instituto de Acceso a la Información. La Ley de Protección de Datos Personales no establece en términos reales ninguna sanción cuando se comete un delito en contra de las personas derivado de la utilización de sus datos personales. En cuanto a la ley, aun cuando la ley establezca que solo los entes obligados son quienes puedan consultar constituir una base de datos, en realidad existen y circulan una cantidad de bases de datos personales que escapan al control de los entes obligados y del propio InfoDF. La propia confección de una base de datos por sí misma no constituye un delito, pero se requiere de establecer con claridad en qué momento la utilización de datos personales sin consentimiento puede constituir un delito. El InfoDF es solo el garante de la protección de los datos personales en relación con los entes obligados y tiene solo facultades para establecer recursos de revisión cuando las personas sientan que sus derechos ARCO se han transgredido. Sin embargo, sus resoluciones pueden ser atacadas como actos administrativos, contraviniendo la naturaleza de una instancia eminentemente jurisdiccional. Aunque existe ya una ley federal de datos personales en posesión de particulares que entró en vigor a inicios de este año, en el Distrito Federal no contemplamos ningún mecanismo que pueda abonar a la ley federal para proteger el derecho a la intimidad y la privacidad. Un tercer eje de fortalecimiento al acceso al derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas es cómo establecer sanciones cuando se incumpla con la obligación de proporcionar información y por otro lado se transgrede el derecho a la información, a la privacidad y a la intimidad de las personas, que me parece que eso ha generado bastante consenso en todas las entrevistas que se han hecho. Y lo que requerimos es de construir instituciones que permitan avanzar en la calidad de la democracia, cuya parte nodal, me parece, es la rendición de cuentas. Es una forma de establecer controles y contrapesos, por supuesto. Sin embargo, es necesario contar con un cuerpo legal homogéneo y no disperso en distintos ordenamientos que establezca sanciones para resguardar los derechos que tutela la ley en la materia. Me parece también que debemos avanzar en el asunto de fortalecer la ley de responsabilidades de servidores públicos del Distrito Federal, porque la supletoriedad de la ley federal no ayuda, o por decirlo menos, acota mucho la capacidad normativa y correctiva que se tiene en materia sancionadora. Pero me parece que lo que debemos de reforzar es precisamente el cuerpo legal
para establecer básicamente el asunto de las sanciones. Si metemos al Info como un órgano sancionador, básicamente estaríamos desnaturalizándolo. Pero, sin embargo, sí me parece que necesitamos generar una serie de reformas al Info fundamentales. Menciono algunas. Por ejemplo, todo el asunto de los comisionados. No hay básicamente un asunto de rendición de cuentas de los propios comisionados y no los vincula en ninguna parte de la ley a los roles fundamentales del propio instituto. Todo se lo carga al asunto del presidente. Me parece que ahí tendríamos que trabajar en ese asunto. Generar un mecanismo que fortalezca. A pesar de ser un órgano autónomo con patrimonio propio, no lo tiene. Me parece que sí se necesita avanzar en términos de patrimonio propio. No sé si el InfoDF deba avanzar, por ejemplo, a un servicio civil de carrera, pero a lo mejor sí algunas cuestiones de certificación que permita regular las mejores prácticas, que permita básicamente generar mejores mecanismos en el asunto del acceso a la información. Me parece que en ese sentido, cuando digo sí necesitamos una reforma para ampliar la mirada en términos de los entes obligados, yo creo que evidentemente hay las organizaciones, asociaciones civiles, las agrupaciones políticas locales que necesitan evidentemente ser sujetos obligados de la ley de transparencia, por supuesto, y me parece que necesitamos una metodología distinta a la que existe para las entidades obligadas del gobierno, por supuesto una metodología distinta, pero no por ello y por no recibir recursos públicos no pueden estar al margen del asunto de la ley. Me parece que la información que producen, las acciones y el rol que tienen con la sociedad es fundamental. Me parece que es fundamental fortalecer los vínculos con la sociedad civil, porque el asunto del derecho a la información en la ciudad, por desgracia, también ha sufrido, digamos, un pequeño impasse. Sí necesitamos revisar, digamos, los programas y el ejercicio presupuestal del asunto del InfoDF. Son 108 millones de pesos que tiene más o menos de presupuesto. Me parece que es un presupuesto suficiente para las funciones que realiza, pero sí necesitamos en este momento, además coyuntural, de transición del propio instituto, revisar el asunto de los informes trimestrales, porque el asunto de que no cuente con patrimonio propio, y aunque la Plaza de la Transparencia se encuentre consolidada, además con una estación de metro y de Metrobús, fortalecen, digamos, la imagen del instituto, pero me parece que debería de profundizarse en este tema, porque las instituciones no son solo ideas, sino también depende mucho el factor humano, y me parece que es importantísimo consolidar todo el asunto del servicio profesional en el propio InfoDF. Hay un vacío básicamente en que en las bases de datos personales en posesión de particulares. Ahí no tenemos ninguna legislación a la materia. Hay la que se empezó a trabajar en 2010 y que entró en vigor en enero de este año a nivel federal, pero tiene varias lagunas. Básicamente el asunto de que hace de la protección de los datos personales una acción meramente administrativa. El sistema que se tiene para el registro de todas las bases personales de los entes obligados me parece que aún no está consolidado, que el asunto de los derechos ARCO son una parte fundamental, pero sí necesitamos avanzar en cómo garantizar básicamente que la gente pueda digamos, tener a salvo el asunto de sus datos personales y cómo prevenir el asunto de posibles delitos a las personas, no al derecho, sino a las personas que tienen básicamente que ver con todo el catálogo que la ONU ha establecido para el asunto de los delitos en términos electrónicos, que además en el contexto en el que estamos se vuelve de vital importancia, porque el tráfico de datos personales, el libre tránsito de bases de datos, pues ha convertido en un verdadero negocio, en donde además en muchos casos se convierten en delitos